Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí otra vez en las instalaciones del Museo Nacional de la Acuarela. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo logístico que nos han brindado. Pues en esta ocasión es nuestro segundo café filosófico que vamos a dedicarlo al tema del lenguaje, pero lo hemos titulado particularmente El poder de las palabras, ¿verdad? Me acompañan el doctor José Alfredo Torres. Doctor, si se quiere presentar, por favor. Bueno, ya me presentaste, soy doctor. Soy Alfredo Torres y soy filósofo. Así es. Gracias. ¿Y Paulina? Bien, gracias, Jesús. Bueno, yo soy Paulina Bonilla, yo soy maestra de filosofía y también estudio pedagogía. Muy bien. Bueno, somos un equipo que gracias a José Alfredo estamos dedicándole tiempo con muchísimo gusto a un proyecto que lleva por título Filosofía Mexicana Aplicada, y el Café Filosófico forma parte de estas actividades. Como les dije, pues vamos a hablar de el poder de las palabras, ¿verdad? Y como ustedes saben, el estudio filosófico del lenguaje generalmente se relaciona de una manera importante con otros dos conceptos, con el concepto de pensamiento y con el concepto de realidad. Esto es muy interesante porque dentro de las discusiones filosóficas, pues todo el mundo dice, bueno, los que nos dedicamos a este tipo de temas, en qué términos podemos dar como una definición del lenguaje, o en qué términos podemos dar una definición del pensamiento, o en qué términos podemos dar una definición de realidad. Y otros más se ocupan de, a partir de ciertas definiciones estándar, poder ofrecer una relación, ¿no?, que hay entre estos tres conceptos, porque consideran que no hay manera de hablar de alguno de ellos sin en algún momento hablar de los otros dos, ¿no? O sea, analíticamente podríamos distinguir los tres conceptos, sin embargo, estos enfoques integradores podrían pensar a la realidad desde un punto de vista lingüístico, inevitablemente, o un concepto de pensamiento en términos de que no hay pensamiento si no tenemos una adquisición y producción lingüística, y por otra parte que no tendríamos lenguaje sin pensar que este lenguaje cumple, por ejemplo, con una función descriptiva, ¿no?, que nos permite representarnos el mundo, que nos permite hablar del mundo, etcétera, etcétera. Una pregunta así de inmediato, tú que sabes de estos asuntos, Jesús, ¿qué quiere decir eso de pensar lingüísticamente la realidad? Sí. Es algo muy estrecho entre la realidad y el lenguaje. ¿Cómo que la realidad se relaciona con el lenguaje? Exacto. A mí me parece que esto podría, si quieres, podemos comenzar, o sea, podemos comenzar con cómo se relacionaría el lenguaje con la realidad, ¿no? O qué quiere decir que pensemos lingüísticamente a la realidad, ¿no? Entonces, yo doy una primera aproximación y si quieren, ustedes continúan con la conversación. ¿Les late? ¿Va? Ok. Bueno, a ver. Es bien complicado en filosofía, nosotros lo sabemos, dar un concepto de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo, los sistemas metafísicos, desde los clásicos, pasando por el medievo, el periodo moderno, hasta los periodos contemporáneos y actuales, aquellos que se encargan de dar una definición de realidad, parece ser que construyen o reconstruyen un enfoque que se llama comúnmente en filosofía metafísico, con ciertas implicaciones de corte ontológico, de corte semántico, de corte epistémico, antropológico, ético, etc., ¿no? Ahora, es muy curioso que nosotros, de una manera muy intuitiva y natural, pensamos la realidad y pocas veces nos detenemos a decir, claro, yo no podría representarme la realidad si no tengo un lenguaje que me permita nombrarla, ¿no? Nombrar un objeto, representar un hecho,
describir un conjunto de hechos. Entonces parecería que, si bien por default, cuando yo hablo, por ejemplo, de estas maravillosas acuarelas que tenemos aquí en la biblioteca, vemos un poquito lejano la producción artística como un componente de esta realidad, con el lenguaje que me permite hablar de ella, ¿no? Que lo podemos separar, que tal vez poco o nada tendría que ver, pues en realidad si lo pensamos a fondo y seriamente, pues no podríamos hacer eso. Porque cuando yo nombro ese cuadro, requiero que nosotros públicamente compartamos un lenguaje, un sistema lingüístico, para poder hablar de él, de sus características, y así en cualquier caso, con cualquier hecho. No podríamos referirnos a esa realidad, significar esa realidad, describir esa realidad, si no contamos previamente con un lenguaje. A eso es a lo que nos referimos de manera muy general con pensar con una propiedad lingüística la realidad. ¿Ustedes qué piensan? Fíjate que parece que esa es una visión muy optimista, porque dices que si hay una realidad, incluso yo soy una realidad, pensemos que yo soy una realidad, que no soy un fantasma. Esa realidad es compleja, diversa, multifacética. O sea, hay sentimientos, creencias, confusiones. Parece que el lenguaje queda estrecho para describir ese universo de los componentes que están en la realidad y donde yo me incluyo. Entonces, puede ser que yo tenga ciertos estados de ánimo que no son descriptibles porque no tengo el lenguaje. O fuera de mí, en el caso del arte, pues esta sensación estética de la belleza es difícil describirla. O también hay algunos factores como la felicidad. O sea, yo no puedo describir bien qué significa esto de la felicidad. O también hay la religión, cuando se habla de un misterio más allá de lo que está siendo observable y observado, pero ese misterio no es tan aprehensible tal vez con el lenguaje que nosotros estamos aplicando para comunicarnos. Entonces parece que el lenguaje deja de lado la posibilidad de describir, porque tú hablas acerca de una descripción, deja de lado describir una gran cantidad de ámbitos de la realidad por sus limitaciones. Pero por supuesto que hay otros espacios en donde esas limitaciones no se presentan. Puede haber un lenguaje que el científico avale y sea suficiente para el científico a la hora de mantener una teoría, una hipótesis o una descripción del mundo, de acuerdo con la disciplina en donde esté realizando su investigación científica. Entonces tiene limitaciones el lenguaje y ¿tú cómo verías las limitaciones? ¿Se pueden salvar? ¿Se pueden solventar? Bueno, esto es una discusión muy interesante en filosofía. Pero a ver, antes de que yo tenga y pueda aportar al respecto, me gustaría ver, Paulina, ¿tú qué piensas? Evidentemente lo que dice José Alfredo es cierto, ¿no? Claro. Hay ciertos aspectos que podríamos incluir en un concepto amplio de realidad, que tendrían que ver con nuestras emociones o que tendrían que ver con cierta realidad de un ministerio, de una pastoral, ¿no? De una religión en particular, y otras dimensiones que es muy difícil aprender lingüísticamente y que habrá quien pueda defender que aun cuando no podamos hacer una descripción de ellas, esos elementos forman parte de la realidad. Habrá otros filósofos y filósofas que dicen, si no lo puedo nombrar y no lo puedo describir, tal vez no puedo negar que estén ahí, pero ¿para qué hablar de ello? Si no podemos medirlo lingüísticamente. ¿Tú qué opinas, Paulina? Yo creo que es un tema interesante el de los límites del lenguaje, porque se presenta en diversas formas en nuestra realidad. A mí me interesa un poco más
los límites del lenguaje en nuestras relaciones humanas, ¿no? En el sentido de cómo a través de las palabras nosotros expresamos ideas y emociones que nos permiten relacionarnos de cierta manera con los otros, ¿no? Claro. En particular, ¿no? A mí me interesa la relación entre, por ejemplo, el lenguaje y la violencia, ¿no? Cómo hemos, de alguna forma, nos hemos alejado de la reflexión de cómo usamos el lenguaje para perpetuar cierta violencia, ¿no? En diferentes entornos, ¿no? Yo creo que en los entornos más vitales, pues en la casa, la familia, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, a veces no nos detenemos, o muchas veces no nos detenemos, a pensar si estoy usando el lenguaje de tal manera que me permita, por ejemplo, resolver un conflicto adecuadamente, ¿no? O buscar una solución a un problema de convivencia o a un problema personal que tenemos en nuestras relaciones humanas. Paulina, y disculpa la interrupción, se me hace muy interesante el planteamiento, cómo vinculas el problema del lenguaje con la violencia. Ahora, a mí me gustaría ver, ahora sí que un poco con el espíritu de José Alfredo, de su primera intervención, preguntarte, ¿cómo es que haces la relación entre la dimensión de un sistema que podemos definir lingüístico, significativo, etcétera, etcétera, con la dimensión de las prácticas violentas, el tema general de la violencia? ¿Cómo planteas ese vínculo? Es decir, ¿cómo tiene poder las palabras, ¿no? Pensando en el título de este café filosófico, Sí. ¿cómo tiene las palabras este poder para poder impactar violentamente en alguna persona o en alguna circunstancia? Claro. Yo creo que por un lado podemos hablar del significado, ¿no? O sea, las palabras se usan de cierta manera en ciertos contextos para transmitir no solamente ideas, sino también a través de ellas, de ese uso que hacemos de ellas, pues nosotros podemos crear ciertas relaciones humanas de ciertos tipos, ¿no? Y dependiendo también de lo que yo acepte, ¿no? De una forma quizá muy coloquialmente dicho, de lo que yo acepte que significa un concepto, entonces también ello me va a llevar a pues actuar de una manera o de otra, ¿no? Si es en el espacio de la realidad donde nosotros generamos estas interacciones, de alguna forma ahí vemos cómo se conecta con el pensamiento, ¿no? Con lo que yo pienso, en términos de significado, en términos de prejuicios, en términos de lo que yo he aprendido, en términos de mi educación, ¿no? Y ahí yo creo que, retomando las cuestiones de las limitaciones, considero que a veces no podemos usar el lenguaje de una mejor manera porque no conocemos cómo hacerlo. O sea, también tenemos una limitación en un sentido práctico de cómo usar el lenguaje de tal forma que nos lleve a tener mejores convivencias, ¿no? Muy bien, me parece muy interesante. Ahora, retomando algunos puntos que esta Paulina acaba de señalar, José Alfredo, ¿tú qué opinas? A ver, las palabras tienen un significado por sí mismo, el significado es algún tipo de entidad. Las personas somos las que convencional y arbitrariamente portamos ese contenido a nuestras expresiones, por decirlo de esa manera. Hay palabras violentas, hay usos violentos de las palabras que son cosas distintas. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Dónde quedaría también la parte de la intencionalidad, ¿no? O sea, una cosa es utilizar una palabra y otra cosa es la intención que nosotros tenemos al usar esa palabra. ¿Qué piensas sobre el significado de las palabras? ¿De dónde adviene? ¿Cómo lo adquiere? Pues mira, las palabras para mí son construcción de vida. Entiendo que la palabra o las palabras, el lenguaje, son símbolos. Entonces el símbolo está
en lugar de otra cosa. Así no entiendo, es una entidad, no sé cuál sea su materia, su pasta, pero ese símbolo nos representa algo a las personas que nos construye ese símbolo. Por ejemplo, hay el símbolo de la patria. Nos podemos identificar con la patria. Y podemos luchar por su independencia e incluso dar la vida en una confrontación para salvar la soberanía, o para salvar nuestro territorio, o para salvar la tradición de nuestros ancestros. ¿Por qué lo hago cuando escucho la palabra patria y alrededor de ella asimilo un discurso convincente? Claro, claro. Entonces, decía que las palabras son vitalidad. Y cuando esa vitalidad se identifica con mi propia persona, es que esas palabras dirigen mi proyecto de vida, dirigen mi destino. Incluso si yo soy una persona violenta, como menciona Paulina, bueno, esas palabras son simbólicas para mí como una apología de la violencia. Están dentro de una situación práctica que he aceptado, la desarrollo y la multiplico de acuerdo con los intereses que surjan alrededor de mi persona o de mi destino. Entonces, ese símbolo que decía, es un símbolo que tiene vida, mueve emociones, mueve interpretaciones que pueden ser catalogadas de descriptivas u objetivas acerca de lo que hay alrededor o en la realidad. Mueve también lo que Paulina estaba mencionando, el modo en que las personas nos vamos relacionando unas con otras. Es decir, esos símbolos que no sé qué, digamos, naturaleza podamos atribuirles, aunque no lo podamos hacer, son manifestaciones que nos indican el camino a seguir en nuestro comportamiento y en nuestra concepción o cosmovisión del mundo o del universo. Sin ellos, sin esos símbolos, pues simplemente no tendría ninguna capacidad para moverme en el mundo. Entonces, son multifacéticos. Y ahí estarías planteando un puente, ¿no?, entre el lenguaje, este contenido simbólico que tiene, claro, con la realidad. El símbolo me conecta con la realidad. ¿Verdad? Sí, con la realidad. Okay. Yo no sé si soy un sujeto, como dice Descartes, ¿verdad? que piensa y por lo tanto existo. O sea, no lo sé, yo creo que Descartes ahí estaba equivocado, pero el hecho es que esos símbolos me dan a entender que algo hay en donde yo estoy interviniendo junto con una realidad que no soy yo, pero hay una conexión entre mi propio yo y la realidad a través del símbolo, a través de las palabras. Muy bien, perfecto. Entonces, a ver, tenemos que por una parte el lenguaje es como esta parte sintáctica, ¿no?, de las expresiones, las reglas que regulan la formación de estas expresiones. La gramática, dices tú. La parte de esta gramática, que cómo estructuramos nuestras expresiones más básicas, otras más complejas, pero también hay una parte que es como la interpretación, ¿no?, una parte semántica, la que interviene como para regular el conjunto de contenidos que pueden, de alguna manera, estas buenas expresiones del sistema lingüístico tener en una comunidad de hablantes. Entonces, vamos a continuar con este tema. Paulina, vamos a hacer un pequeño corte. Okay. Y te voy a preguntar algo que es interesante, me parece, con esta distinción sobre la relación entre lenguaje y violencia. ¿Te parece bien? Vale. Homenaje a mi madre. La madre del maestro Alfredo Guatirrojo, doña María de Jesús Cárdenas, fue originaria de La Habana, Cuba. En esta obra, el maestro se inspira en una conmovedora fotografía donde aparecen ambos, el niño leyendo con atención un periódico.
En la pintura se observa un autorretrato de un guatirrojo maduro, con las cuencas de los ojos vacíos. En la frente del personaje aparece la misma escena, la fotografía. La obra expresa admiración y gratitud, a la vez que una profunda nostalgia. Esta pintura se encuentra dentro de la Sala Guatirrojo en el Museo Nacional de la Acuarela. Muy bien, pues regresando de este breve corte, nos quedamos en que entonces hay como dos partes mínimas, básicas que componen el lenguaje, ¿no? Lo sintáctico, lo semántico, que de manera muy estándar y muy intuitiva esto es lo que nos señalan nuestros profesores y nuestras profesoras, ¿no? Cuando analizamos el lenguaje. Ahora, a mí me llama mucho la atención y voy a rescatar esta dimensión de contenido y de lo simbólico que José Alfredo ha señalado, ¿no? Fíjate, Paulina, a ti que te interesa mucho la relación entre el lenguaje y la violencia, hay ciertas expresiones, sean predicativas o no, o sea, que atribuyan algunos predicados, algunas relaciones o algunas propiedades, o simplemente que hagan alguna afirmación sobre tu persona, por ejemplo, ¿no? Que en algún contexto puede resultar como algo bonito, agradable, ¿no? Y que esa misma expresión, la misma, composicionalmente, la misma, en otro momento, en otro contexto, pueda resultar ofensivo. Por ejemplo, si yo te digo, wow, Paulina, qué ingeniosa eres, ¿no? A lo mejor tú dices, oye, qué padre, entendió el asunto, se enganchó con el punto, le pareció interesante, ¿no? Pero si en otro momento estamos hablando tú y yo, y tú das tu opinión, una seria opinión, y yo te dije, y yo te me quedo viendo, y te digo, ah, qué ingeniosa eres. Dije lo mismo, pero probablemente el contenido, o probablemente, como lo dicen los filósofos, el papel de lo simbólico que tienen estas palabras, u otras como la intención de las palabras. ¿En qué momento, Paulina, consideras que una palabra puede ser violenta? ¿No? Esta sería mi pregunta. Sí. Bueno, vamos a hablar de que hay palabras que no tienen la posibilidad, por ejemplo, tan fácilmente de interpretarse en otros contextos como un halago, ¿no? Como en este caso. Entonces, ese conjunto de palabras que nosotros consideramos como insultos o como una degradación directa, o sea que realmente bajo prácticamente ningún contexto, muy pocos contextos, tendríamos que especificar cuáles, podemos interpretar así, ¿no? Como un halago. Entonces esas palabras semánticamente o en su significado ya traen una carga simbólica específica, ¿no? Se usan para insultar o demeritar o hacer a alguien sentirse inferior, etc., ¿no? El problema aquí creo que se da precisamente en esos casos en donde la palabra puede ser usada en estos dos contextos, ¿no? Tanto para pues hacerle un halago, ¿no?, a una persona, como para usarlo, diríamos coloquialmente, de manera sarcástica para hacerle sentir mal o hacerle ver que pues realmente nos estamos burlando, ¿no? Que eso es lo que creemos en verdad. Creo que aquí pues nos estamos metiendo en terrenos de lo que en filosofía del lenguaje es la pragmática, o sea, de las maneras en las que también en ciertos entornos en específico nosotros aprendemos a usar las palabras de tal manera que a través de ellas y de formas como el sarcasmo vamos a buscar generar una ofensa en la otra persona, ¿no? En ese caso, pues creo que tiene que ver, como ya habíamos comentado, ¿no?, con la vida que tenemos, la manera en la que nos enseñan a usar el lenguaje para relacionarnos con los otros, porque va a haber personas que son muy directas en la manera en la que quieran relacionarse con los demás, ¿no?, y van a usar palabras que están dentro de este primer conjunto, que son insultantes, despectivas, y hay otras personas que van a tender a, no digo tergiversarlo, pero sí ocultarlo de cierta manera, ¿no?, en la forma en la que lo expresan.
Y creo que es ahí también donde nosotros tenemos un punto importante a investigar. Por ejemplo, en el ámbito de lo docente, eso que hablábamos anteriormente del currículum oculto, ¿no? Cómo yo me expreso de cierta manera con mis estudiantes, ¿no? Que eso puede generar un ambiente de rechazo, de violencia incluso, ¿no? Rescatando ahorita lo del sarcasmo, bueno, en otras ocasiones yo le preguntaba a mis estudiantes, ¿qué es lo que más te molesta de tus maestros? O sea, realmente, ¿qué es lo que no te gusta, no? Porque cuando uno ve lo que ellos dicen, uno se queda así de, híjole, ¿no? O sea, realmente yo no me había dado cuenta de que esa era una práctica desdeñable, ¿no? Y una chica en alguna ocasión me dijo, a mí me molesta que hay maestros que son muy sarcásticos, o sea, porque hacen comentarios sobre nosotros, supuestamente halagándonos, pero en verdad lo que tratan de hacer es minimizarnos, ¿no? Como estudiantes, como personas, intelectualmente, etc. Entonces yo dije, mira, entonces el uso del sarcasmo en el ámbito educativo, pues tiene que reflexionarse y también pensar uno como docente muy bien cómo vas a usar esos recursos, ¿no? Para pues dar énfasis o para a lo mejor hasta hacer una broma o algo así, para que no se vuelva algo constante y ya ofensivo para ellos, ¿no? O sea, pues todos podemos cometer un error, ¿no? Pero si ya estamos constantemente cayendo en eso, en nuestras relaciones con los amigos, con la familia, en el trabajo, en la escuela, pues probablemente vamos a generar dinámicas conflictivas, ¿no? Difíciles de estar, en las que no nos va pues a gustar ya pasar tiempo, ¿no? Y es algo que pues también vemos mucho en los ambientes laborales, ¿no? Ambientes laborales en donde pues las palabras de este otro conjunto, que se pueden interpretar como halagos o se pueden interpretar de cualquier otra forma, pues se usan para estar, ¿no? Como dirían las abuelas, como cuchillito de palo encima de una persona, ¿no? O sea, presionarla, demeritarla, etc., ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues, insisto, ¿no? Es importante que reflexionemos sobre cómo usamos el lenguaje, sobre qué es lo que en verdad queremos expresar a través de las palabras, ¿no? Y cuestionarnos éticamente, ¿no? O sea, si yo voy a tratar de esconder un insulto, ¿qué implica eso en términos éticos, ¿no? ¿Se lo diría realmente a la persona? O sea, en lugar de tratar de, pues, que parezca que le estoy diciendo otra cosa, ¿realmente le diría lo que pienso? O sea, que me parece que a lo mejor en el caso que tú me pusiste, pues no que soy ingeniosa, ¿no? Sino más bien que, ay, Paulina, pues tu opinión es débil, ¿no? O realmente te falta argumentar mejor, o me dijiste mucho, pero a la vez no te entendí nada, ¿no? O sea, cosas por el estilo que son más directas, ¿no? Y que la manera de decirlo, pues también le pueden ayudar al otro, porque no necesariamente, pues una crítica es una ofensa, ¿no? Una crítica puede ser una muy buena crítica, ¿no? Sin ser ofensiva. Oye, aquí tengo un comentario, si se puede. José Alfredo, Gracias. gracias. No, por favor. Muchas gracias. Estaba Paulina hablando de una tradición, de una historia, de un espacio donde hay un lenguaje aprendido, pero que no necesariamente es el mismo lenguaje aprendido que en otro espacio, por ejemplo, de un país a otro o de una cultura a otra. Entonces, parece que hay una genealogía de los sentidos, de los significados. Estoy hablando en la parte de la convivencia humana, de la relación interpersonal, o de la parte que corresponde a una forma de vivir entre personas en un país, en una región, en una familia tal vez, ¿no? Decía que hay una genealogía o hay un árbol genealógico de estas palabras que suscitan emociones. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? O sea, ¿por qué en este momento ha aflorado la violencia tan cargada de simbolismo, de confrontación sistemática, ¿no? De dificultad para ponernos de acuerdo? Tenemos toda una tradición al respecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tradición, pensemos hasta el siglo XIX, ¿verdad? Una
guerra consuetudinaria entre conservadores y liberales. Nunca se llegó a un entendimiento. O sea, si había una batalla que ganaban los liberales, al rato la perdían y ascendían los conservadores. Y eso significaba que no iban a ponerse de acuerdo jamás, e iba a prevalecer el que tuviera mayores posibilidades de eliminar o exterminar al bando contrario. Eso continuó durante la Revolución, continuó durante la institucionalización de quienes ganaron la Revolución, que fueron los sonorenses. Entonces comenzó Álvaro Obregón, después vino el unipartidismo del PRI, que no toleraba la disidencia, la crítica, durante tantos años. Continuamos en lo mismo. Entonces, hay un lenguaje que va componiendo estas relaciones interpersonales o sociales, y que tiene ese lenguaje una influencia muy grande. Se convierte en un poder. Se convierte en un poder. Además, traducido constantemente en palabras. Por eso decía que las palabras son vida. Entonces viene aquí un elemento conflictivo. ¿Cómo atender a esa ascendencia? Tú dices semántica, bueno, de significados violentos. ¿Cómo atenderla? Es decir, ¿bastará con un esfuerzo de voluntad individual? Se necesita una recomposición social para que ese lenguaje se revuelva en palabras y en intenciones que vayan marginando, vayan eliminando esta violencia que nos hace mucho daño. La educación tendrá que ver, porque si la educación tuviera que ver, entonces tendría que atender esa génesis, desde en qué punto de partida o cuáles son algunos puntos de partida básicos que nos han conducido a ese lenguaje violento y de falta de diálogo y de entendimiento. Si la educación no lo atendiera, pues entonces estaría perdiendo el tiempo. ¿Sí? Porque no basta con un voluntarismo ingenuo, porque a veces los maestros son bastante ingenuos, ¿verdad? Decimos, vamos a cambiar el mundo a través de mi clase, pero no vemos más allá de lo que significa esta historia que nos ha conducido hasta el punto en que nos encontramos. ¿O habrá una posibilidad de que el lenguaje sea modificado después de tanto tiempo, de estar en ese crisol, y que ya tiene un formato muy solidificado, muy sólido? Bueno, esa es una pregunta, creo yo, que no es fácil de contestar, pero forma parte de la incidencia del lenguaje en nuestra vida social e individual. O sea, es muy fuerte esa incidencia, ¿no? Se compone. Sí, es como constitutiva, ¿no? O sea, la manera en cómo... Es una argamasa, digamos. Así es. Yo siempre he pensado que en la medida en que nosotros tengamos disponibles lenguajes más sofisticados o menos sofisticados, es una manera también análoga a pensar mundos menos o más sofisticados, ¿no? Sí. Yo sí veo como una conexión ahí entre la manera en cómo, por una parte, hay ciertas cosas, vamos a decirlo así, cosas que se pueden nombrar, que se pueden describir. Por otra parte, hay cosas que podrían ser muy, muy humanas y que no se pueden atrapar en un nombre, en un sustantivo impropio, en una expresión predicativa. Sin embargo, que para mí nos parecen que es muy importante y que son sustancialmente constitutivas también de la realidad. Ahora, a ver, a mí me gustaría también rescatar en este momento esta distinción. Por una parte, por ejemplo, pensemos que en la palabra casa, ¿no? Okay. La palabra casa se compone de C-A-S-A, en ese orden, ¿no? Y si alguien te pregunta en clase, ¿qué significa la palabra casa? Pues a lo mejor nosotros señalaríamos, ¿no? Como un comportamiento ostensivo. Ah, mira, eso que ves ahí, eso es una casa. Y con eso te evitarías darle
darle una definición lexicográfica de diccionario a tu alumno o a tu alumna de la palabra casa, que también se podría hacer. Esa sería otra alternativa. Sin embargo, hay quien también piensa, como muy bien lo han señalado ustedes dos, que gran parte del significado de nuestras palabras sobrepasa el punto de la abstención y sobrepasa el punto de una descripción lexicográfica, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de la intención, ¿no? O sea, hay lingüistas y filósofos del lenguaje que dicen el significado que pesa socialmente, éticamente, ¿no? Sobre el cual tenemos responsabilidad incluso semántica, se relaciona más con el tema de la intención, ¿no? De lo que quieres, de la expectativa que tienes al utilizar el lenguaje, más que solo a su composición y a su manera más básica de relacionar una interpretación con su expresión gramatical o con su sintaxis apropiada, ¿no? Encapsulada, ¿no? Que conectas con ese contenido y al revés, ¿no? Entonces, Paulina, ¿hasta dónde nosotros podríamos, imagínate que ese alumno que tú mencionas o esa alumna que te dice, yo de lo que más critico de mis profesores es que utilizan mucho el sarcasmo, ¿no? Y ahí tendríamos mucha tela de donde cortar respecto al poder de las palabras, ¿no? Sí. Porque hasta dónde tú podrías decirle a tu alumno o a tu alumna, tienes razón, nosotros los profesores y las profesoras somos sarcásticos. Y hasta dónde podrías decir, esa es tu interpretación, porque en realidad yo lo que dije o lo que tus profesores dijeron fue esto y nada más. Claro. No hubo más, todo lo demás fue tu interpretación. Y esa interpretación te llevó al conflicto, y esa interpretación te lleva a una guerra, y esa interpretación te lleva a ciertas relaciones discursivas que dejan muy poco campo al acuerdo. Entonces, ¿Qué campo de qué, perdón? al acuerdo, al llegar a un acuerdo, incluso con desacuerdos básicos entre nosotros. Pero ¿por qué no poco campo? ¿Por qué unas interpretaciones pueden quitarnos del acuerdo o alejarnos del acuerdo? ¿Por qué no al revés las interpretaciones pueden acercarnos al acuerdo y llegar al acuerdo? También. Bueno, son las dos posibilidades. Sí, también, o sea, a mí me parece, o sea, el punto sería, si tú estás interpretando de una manera, por ejemplo, ofensivo, lo que yo te estoy diciendo de, Paulina, qué ingeniosa eres, José Alfredo, qué inteligente eres, y lo interpretan de una manera agresiva, ¿no? Hasta donde yo, Jaso, soy responsable de tu interpretación o hasta dónde la atribución de una intención que le diste tú a mis palabras, que a lo mejor puede distar muchísimo de mi propia intención, ¿no? Es correctamente atribuible para quien emite esa afirmación. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Hasta dónde tú ves que la interpretación es atribuible o hasta dónde podríamos pensar que es responsabilidad de quien lo escucha y no solamente de quien dice esas palabras? ¿Cómo planteas tú este problema de la responsabilidad semántica de una expresión, de la afirmación de una expresión? Yo creo que una primera dificultad sobreviene porque la intención es algo que, vamos a decirlo en estos términos, podemos pensar como subjetiva. O sea, la intención no necesariamente está siendo explicitada en lo que decimos, ¿no? Sino que pues parte de una serie de motivaciones, razones, creencias, necesidades que tiene la persona en ese momento y pues lo va ahora sí que integrar, ¿no? en lo que está diciendo. La otra persona, por la manera en la que está diciendo las cosas o por lo que está diciendo, podríamos decir que puede tener niveles de interpretación de la intencionalidad, ¿no? O sea, en ciertos casos para la persona es muy claro que la intención fue un halago,
Pero en otros casos la intención puede ser alguna diferente, ¿no? Entonces, bueno, puedo andar en eso ahorita que regresemos, porque me parece que damos una pausa. Entonces, si quieres, ahorita sigo con mi intervención. Va. Gracias. Yo como profeta. Pieza realizada por Alfredo Guatirrojo. Esta obra está realizada bajo una técnica que denominamos carboncillo. Llamamos carboncillo al carbón vegetal que se obtiene de la madera del bonetero o evónimo. Se usa para dibujar y ocasionalmente se obtiene de otras maderas como el sauce, nogal, tilo o romero. El carboncillo se utiliza para hacer dibujos preparatorios, estudios detallados de claroscuro y para esbozar la composición de una pintura. Por su gran ductilidad, tanto para el dibujo a línea como para la mancha, es una herramienta útil para realizar bocetos. Variando la presión se consigue una gran gama de grises, desde un intenso negro aterciopelado hasta el gris más sutil. Frotando la barra en horizontal sobre el papel, se consiguen superficies de mancha con textura, que se pueden variar en intensidad y suavizar difuminándolas. Permite realizar dibujos muy rápidos, de gran intensidad y complejidad. Bueno, nos continúa con la intervención. Mencionaba este problema de que la intencionalidad sea algo subjetivo, ¿no? Es decir, que no se manifiesta de manera explícita en lo que decimos necesariamente. Entonces, el otro puede tener niveles de interpretación, ¿no? En algunos casos voy a dudar de lo que está diciendo la otra persona, de si la otra persona me lo dijo con la intencionalidad A o la B o la C, dependiendo de las que yo identifique que son posibles, ¿no? Creo que en esos casos en donde la interpretación no es tan clara para nosotros, o creemos que se nos está ofendiendo, se nos está agrediendo, o hay una transmisión de violencia a través del lenguaje, es importante que nosotros sí asumamos, primero como escuchas, una cierta responsabilidad, en el sentido de corroborar, ¿no? O sea, el lenguaje también nos permite corroborar ciertas cosas, ¿no? Al preguntarle al otro o al indagar con el otro, ¿no? O sea, no podemos basar nuestras interpretaciones solo en mis suposiciones o en lo que me conviene a mí o en lo que yo necesito en un momento, ¿no? O sea, la responsabilidad es mutua y en ese sentido yo puedo preguntarle al otro. Y el otro también, pues ya ahora sí que será una cuestión personal, si esa persona decide mentirme, que es algo que pues yo también va a ser muy difícil que detecte y me diga, no, ¿cómo crees? Yo no lo hice con esa intención, aunque sí fuera. O que la persona sea honesta y me diga, bueno, sí, la verdad sí lo hice con la intención de, pues, por pasarte por ahí una crítica, un insultillo sin que te dieras cuenta, ¿no? Y en ese sentido, pues, usamos el lenguaje para comunicarnos mejor y para entendernos mejor, ¿no? Porque si la persona acepta lo que hizo y también tiene la posibilidad de decir, bueno, si te hice sentir mal, porque realmente mi intención sí fue pues hacerte un insultillo, perdóname, porque pues yo lo hice sin pensar, ¿no? A lo mejor. Y eso pues permite que al final tengamos mejores relaciones, ¿no? El hecho de que asumamos ambos una responsabilidad sobre lo que decimos, y no solo uno u otro. Claro, entonces esta parte que me parece súper importante de donde cabe una pregunta de decir, ¿esto es lo que quisiste decir? Creo que es un puente para un acuerdo, Claro, ¿no? claro. O para disolver un desacuerdo, ¿no? Manteniendo tal vez posiciones diversas, pero ahí hay una transición del el combate, la mala interpretación. O sea, la pregunta podría ayudarnos a relacionarnos mejor, a preguntar, a ver, ¿esto fue lo que me quisiste decir? Y que no nos vayamos cada quien con nuestra propia manera de afirmar e interpretar nuestras expresiones, ¿cierto? Claro, de hecho hay una falacia informal, que es la falacia del hombre de paja. Así es. Que es precisa, tiene que ver mucho con esto, ¿no? La persona, en lugar de enfocarse en lo que está diciendo el otro o realmente responder sobre lo que está diciendo el otro, genera toda una serie de interpretaciones que resultan ofensivas para la persona, aunque realmente eso no sea lo que se está diciendo.
¿no? Entonces, por ejemplo, alguien le dice a unos papás, oye, no deberías dejar que tus hijos usen tanto el celular por esto y aquello, y hay estudios de así. Y la persona le responde, ¿me estás diciendo que soy mala mamá? ¿Me estás diciendo que soy mal papá? No estoy diciendo eso. Como implicaturas, lo que se Exacto. conoce como una implicatura conversacional, Claro. o otra convencional, ¿no? Claro, entonces, no estoy diciendo eso, mira, solo estoy diciendo eso. Ah, ok, y entonces hacerle entender al otro que no estoy diciendo lo que tú expresaste, ¿no? Es algo más específico, es algo más concreto, sí es una crítica, pero no es lo que tú estás pensando. Muy bien, muy bien. José Alfredo, a ver, ahorita lo que estoy pensando con lo que... la implicatura que estoy haciendo conversacional con lo que está diciendo esta Paulina es la siguiente. ¿Tú crees, y que conectando con tu intervención última que hiciste, me parece que podrías decir algo muy interesante? ¿Tú crees, estoy seguro, tú crees entonces que tendríamos que tener como una posición muy caritativa frente a un reino de interpretaciones de nuestras afirmaciones, ¿no? Aplicar un principio, lo que conocemos como un principio de calidad, y decir, no me voy a ir a las peores interpretaciones posibles que se le pueden atribuir a lo que él dijo o a lo que ella dijo. Vamos a ser caritativos y vamos a pensar que lo que quiso decir es la mejor opción en virtud de un acuerdo. ¿Tú crees que esto sería una buena manera para resolver conflictos y no llevar las cosas a situaciones totalmente desafortunadas para nosotros? ¿Qué opinas de eso? Pues sería un medio para llegar al acuerdo, ¿no? Ahorita me hiciste recordar zipizape en la Cámara de Diputados entre Cuadri, el diputado del PAN, y una diputada de Morena que es transexual. Y entonces se formó ahí una polvareda, ¿verdad? Porque Cuadri abiertamente manifestaba su rechazo a este sector de la población, ¿no? Y entonces en alguna ocasión le dijo, usted, más o menos, ¿no? Usted, señor, no tiene derecho a decir que es una señora, ¿no? Bueno, se enojó muchísimo. Y después de un mes más o menos, en donde yo creo que le llamaron la atención a ambos, incluso la diputada renunció a Morena y se volvió independiente, porque no la apoyaron, de acuerdo con su versión. Como un mes después, sale la foto en donde se están abrazando, ¿verdad? Y decían, no, ya, perdóname, ya no soy ni misógino, ni homófobo, dijo Cuadri. Tal vez pensando en lo que tú dices acerca de una especie de caridad, ¿no? Pero yo dudo que haya sinceridad. O sea, puede ser momentáneo y pueden haber intervenido otras causas para que cambiara de opinión. El regaño de su partido o una presión fuerte de parte del sector aludido y ofendido. Y entonces él dijo, bueno, pues sí, ya, hagamos las paces. Pero estará convencido. Habrá dejado, como tú dices, de lado el resentimiento y ahora es muy dialógico y caritativo. Yo pienso que no. O sea, yo pienso que no. Toda una vida en donde se ha forjado una actitud discriminatoria, no puede dejarla en un instante. Lo que sí hay que reconocer es que limó en alguna medida la aspereza. Hablo al respecto. Sí, pero no creo que haya dejado de ser homófobo. Así es, habría que preguntárselo seriamente. Habría que preguntárselo si sucede. Yo en particular no, lo dudo. Ahora, ¿qué está pasando con este símbolo que contiene subjetividad y al mismo tiempo
este lenguaje simbólico o estas palabras que son el símbolo, y al mismo tiempo tiene una conexión con la realidad. Es decir, suponemos que hay una realidad y al mismo tiempo hay una subjetividad que se relaciona con ella a través del símbolo. Yo creo que esto que tú dices tiene que ver con la subjetividad. Si yo me voy a proponer ser un poco más tolerante, más simpático hacia las otras personas, es la subjetividad. Estoy dando una interpretación de mi propia conducta. Pero creo que dejo de lado lo que está en el otro polo, que es la realidad, que también está influyendo muy fuertemente en lo que siento, creo y actúo. Así es. Entonces, en el lenguaje que hemos aprendido, me parece que sí puede haber una modificación siempre y cuando tomemos en consideración que yo tengo intenciones, pero que estas están muy ligadas a la realidad. Por ejemplo, yo tengo la intención de que la escuela sea pues una utopía ética, intelectual, estética, moral. Pero si no conecto estas propuestas de significado utópico con la realidad, entonces fallo a la hora de mi interpretación, porque no conecto lo subjetivo con lo real, en una proporción que permita dejar ciertos elementos para actuar con evidencia de la posibilidad de que mi actuación redunde en algo diferente. Muy bien. Entonces creo que los profesores tenemos un componente enorme de subjetividad y dejamos de lado la realidad. Y terminan diciendo, por ejemplo, en el caso de... Era Althusser quien dijo que es un aparato ideológico de Estado, la escuela. Nunca pensamos que este es un aparato ideológico de Estado, ¿no? O Ivan Illich, que decía, bueno, pues es que es una institución que está sustentada en un poder que busca ciertos controles de los sujetos que están bajo esa hipnótica institución que es la escuela. Y es cuando plantea su tesis de un mundo sin escuela, ¿no? Que sí, es cuando plantea su tesis de un mundo sin escuelas, ¿no? Exacto. Entonces sí, el símbolo yo creo que más bien nos está llevando a la subjetividad muy cargada hacia la violencia y dejamos la realidad que está incidiendo a través incluso de lo que decía, de una historia con antecedentes muy fuertes que desconocemos, pero que están ahí y que si no los tomamos en cuenta va a ser imposible que hagamos a un lado la violencia. Porque cada vez que se presente una coyuntura, esta va a surgir con fuerza, como un volcán. Así es. Sí, en realidad creo que el tema del lenguaje es un gran tema que evidentemente no se puede abarcar todos los elementos de este problema en una hora en nuestro café filosófico. Creo que hemos tocado asuntos muy interesantes sobre la intencionalidad, sobre la interpretación primaria que pueden tener nuestras expresiones en el lenguaje, su composición, al menos ahí de bote pronto lo mencionamos, el poder de lo simbólico, la aplicación de lo simbólico en nuestras afirmaciones. Por otra parte, también me hubiese gustado que tuviésemos tiempo de distinguir esta intencionalidad como esta expectativa que tienes al utilizar el lenguaje, ¿no? O sea, el objetivo que tú tienes, defender, diferenciarlo de la intencionalidad que tiene que ver con un concepto contrapuesto a la extensión, ¿no? A la manera en cómo podemos definir nuestras palabras extensionalmente o bajo ciertos aspectos mentales, etc. Me parece que esto da para mucho. Desafortunadamente tenemos poquito tiempo, pero eso no quiere decir que tengamos poquitos cafés filosóficos que podamos en algún momento retomar algunos aspectos de nuestras conversaciones.
Para cerrar este café filosófico, a mí me gustaría, si les parece una buena idea, Paulina, José Alfredo, que nos dijeran, que nos compartieran qué es lo que piensan sobre el título que dio origen a este café, ¿no? El poder de las palabras. ¿En qué consiste este poder? Ok. Pues no sé, José Alfredo. Por favor, no, Pau. ¿En qué consiste el poder de las palabras? No, yo creo que es una pregunta que no debemos pasar de largo ni en el campo filosófico ni en el campo de la cotidianidad. Yo retomo lo que mencionaba al principio. No estamos acostumbrados a reflexionar justamente esa cuestión, el poder que tienen las palabras para generar una cierta forma de la realidad humana. O sea, los seres humanos tenemos algo que es el mundo, ¿no? Esta serie de aspectos culturales, sociales, conocimientos vastos que hemos creado sobre muchas cosas, y el ámbito de las relaciones humanas, ¿no? De lo ético. Entonces yo creo que las palabras, el lenguaje, tienen un poder muy fuerte, el poder de justamente crear mejores o peores espacios de convivencia, mejores o peores ambientes en ciertos lugares específicos que son vitales para nosotros. Tiene el poder de crear acuerdos, pero también tiene el poder de destruir al otro, ¿no? O sea, de muchas maneras. Entonces, un ejemplo, si nosotros partimos de la idea de que la violencia es una forma viable, útil o la única forma de resolver problemas, de educar al otro, de hablarle al otro, de responderle al otro cuando nos agrede, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir dirigiendo el poder del lenguaje, de las palabras, hacia resultados que no nos van a beneficiar, ¿no? Ni en un sentido individual ni en un sentido como humanidad, ¿no? O sea, el hecho de que a pesar de nuestros grandes avances tecnológicos, científicos, filosóficos, etc., la guerra siga siendo considerada como, en el ámbito político, una forma de resolver conflictos, pues creo que es algo que a gran escala nos muestra que, pues, como humanidad seguimos aceptando de alguna manera que la violencia es viable para solucionar cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues las palabras tienen mucho poder, ¿no? Porque a través de ellas yo puedo utilizar o introducir la violencia en un discurso o no hacerlo, ¿no? Buscar otras vías, el diálogo, la comprensión, la indagación, ¿no? Etcétera, que nos pueden, pues, ayudar a sí resolver el conflicto, pero no necesariamente de forma violenta, aniquilando al otro, como decía José Alfredo. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. José Alfredo. Pues después de lo que dijo Pau, ya me quedo sin palabras. Sin poder. Y sin poder Decir nada. emitir palabra. Muy bien, muy bien. No, tú Entonces, puedes. entonces sigues tú. No. Pues fíjate que creo que sí debemos de acercarnos más a esta narrativa compuesta por palabras, ¿no? Que está en la literatura, en la ciencia, en el discurso político, para formar interpretaciones, para forjar interpretaciones que nos den a entender cómo hemos llegado al punto en que nos encontramos. Esto hace falta, porque creo que el poder de las palabras en este momento lo tiene el discurso científico y tecnológico. Se piensa que la ciencia, en todas sus variantes, en todas sus manifestaciones, va a resolver problemas éticos y políticos de cualquier índole. Esto se llamaría, creo, un fisicalismo del lenguaje. Pero sabemos que nos estamos distinguiendo entre un lenguaje apropiado para
la biología, para la química, y un lenguaje apropiado que no es el mismo para la ética, para la educación y para la política. Sin embargo, tenemos que entonces que interpretar por qué se le ha dado tanto poder al lenguaje cientificista, que incluso invade las ciencias sociales, ¿no? La historia, la pedagogía, el derecho. Y eso nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo. Nos ha llevado a perder libertades. Por ejemplo, en el caso de educación, es muy obvio, muy obvio. Se ha perdido este segmento del diálogo, de la libertad y de la confraternidad. Porque pensamos que debe haber una única vía, la científica, para componer un sujeto que se supone es el adecuado para el progreso que necesitamos. Pero, ¿para el progreso que necesita quién? Entonces, sí es importante la interpretación, sí es importante la interpretación histórica, y sí es importante este símbolo con el cual venimos al mundo equipados para aprovecharlo en el sentido de no caer en la subjetividad, pero tampoco dejar de lado la realidad que la está configurando. La escalera de la vida. Es una pintura realizada por el maestro Alfredo Guatirrojo en Guanajuato. El pintor nos brinda una breve explicación de la obra. La existencia es siempre el anhelo de ir de la sombra a la luz. Esos viejos escalones representan el ascenso que todos los seres humanos emprendemos desde el nacimiento. Esta obra se encuentra dentro de la Sala Guatirrojo en el Museo Nacional de la Acuarela. Bueno, pues muy interesante, sin duda esto da para mucho más. Los esperamos en el próximo Café Filosófico, que vamos a tratar el tema del patriarcado. Entonces, muchísimas gracias Paulina, muchísimas gracias José Alfredo y muchas gracias a este maravilloso recinto del Museo Nacional de la Acuarela aquí en el centro de Coyoacán.